humanos. Y lo particular en estas enfermedades es que el agente causal se encuentra en el mismo estadio evolutivo, tanto en los animales cuanto en los seres humanos. Entonces, pues las manifestaciones clínicas van a ser muy similares en los unos y en los otros. Como hemos podido ver en algunos casos, pues muchas de las afecciones son propias de los animales que por un mecanismo diverso pueden pasar hacia los seres humanos. Ya hemos visto leptospirosis, hemos visto fiebre amarilla, hemos visto leishmaniasis y hay otras que debido a su gravedad tienen un tratamiento particular. Me refiero a lo que es la rabia, la peste, la brucelosis, la teniasis, cisticercosis. Para nosotros, pues rabia y peste, si bien son enfermedades que ahora no presentan un registro de casos humanos ni animales, son problemas que inmediatamente que se presenten, pues tienen que ser notificados para que se haga pues una movilización internacional tendiente a controlar este problema. La peste constituye una enzootia aquí en nuestro país. Es una enfermedad que fue introducida pues hace unos 100 años más o menos por el ferrocarril. Llegó hasta la parte de la serranía central, Chimborazo, luego pues se fue hacia Bolívar, se fue hacia Cañar y se ha mantenido ahí en los animales, por eso hablamos de que es una enzootia. La rabia es una afección que ha estado con nosotros también desde hace muchísimo tiempo, una enzootia, es decir, vive en los animales pero no presenta casos humanos. Estas dos afecciones son mortales. Hablamos en el caso de rabia de que casi toda persona, el 90% de mortalidad, es decir, casi toda persona que la adquiere va a fallecer. En el caso de la peste, pues estamos hablando también de una mortalidad alta, de un 40%. Es decir, casi una de dos va a fallecer. Estas afecciones las vamos a estudiar no tanto por los casos que vemos ahora, sino porque al estar presentes en los animales, en algún momento podría darse el caso de una presentación en seres humanos. El día de hoy justamente nos vamos a referir a la peste y a la brucelosis. Para el día de mañana dejar el tema de rabia que amerita una clase un poco más larga. Entonces, pues vamos a comenzar con el tema de la peste para que su compañera nos haga la presentación correspondiente. Ya, Doc, ya le presento. Ok. Ya, pásale, por favor. Ya, bueno, entonces buenas tardes, doctor y compañeros. Yo les voy a presentar lo que es la peste y la brucelosis. Ya, ya, entonces vamos a comenzar primero con lo que es la historia de la peste. Ya la peste, conocida también como peste negra, peste bubónica o muerte negra, es causada por la bacteria Yersinia pestis. Esta ha sido una de las pandemias más devastadoras a lo largo de la historia de la humanidad.
Afectó a Europa en el siglo XIV y alcanzó su punto máximo entre el año de 1347 y 1953, matando a más de un tercio de la población europea. Se calculó además que hubo unos 25 millones de personas que murieron por peste solo en Europa, junto con a otros 40 a 60 millones en África y en Asia. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a su distribución en el mundo, tenemos que esta enfermedad sigue persistiendo en focos naturales que producen brotes recurrentes en muchos lugares del mundo. Se ha presentado casi en todos los continentes, a excepción de Australia. Al parecer, esto con una frecuencia cada vez mayor. Estos focos naturales de persistencia están situados en una amplia faja geográfica en latitudes que son tropicales, subtropicales y en latitudes templadas. También se informa que ha existido focos endémicos persistentes en los últimos 10 años en 21 países, de los cuales las Américas, de los cuales 5 países son de las Américas, que son Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Pásale, por favor. Ya, tenemos también que en 2003 la OMS reportó, en 2002 la OMS reportó casos de peste en 13 países, que fue de 1925 casos, de los cuales 177 fueron fatales. En 2003, de igual manera, se reportaron nuevos países que reportaron 2.118 casos, incluyendo 182 muertes. También es importante mencionar que en 2002 y en el 2003 este porcentaje global de letalidad fue de 9,2 y 8,6 respectivamente, de los cuales en comparación con el 9,2 que se dio en el año 2000. Pásale, por favor. Ya, entonces ahora hablando sobre el agente causal y su descubridor, tenemos que la enfermedad, como les mencioné, es causada por la bacteria Yersinia pestis. Este germen está comprendido dentro de la familia Enterobacteriaceae y morfológicamente se caracteriza por ser un bacilo gram negativo de coloración bipolar, muy pequeño, coco-bacilar y pleomórfico. Originalmente este organismo es denominado Pasteurella pestis, pero en el año de 1967 es renombrado como Yersinia pestis en honor a su descubridor, que fue Alexander Yersin. Ya, el agente aquí, el reservorio natural son los roedores silvestres, que son como las ratas, las ardillas, los conejos. Pero también se ha presentado casos donde se pueden ver este parásito en animales domésticos, como son los gatos y los perros. Y es importante también mencionar que es transmitido por la picadura de la pulga Xenophila cheopis. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a su patogenia, tenemos que la Yersinia pestis, tras ser inoculada, esta va a entrar en la corriente sanguínea, donde va a ser capturada por los macrófagos ganglionares. En esta primera fase de la infección, la Yersinia pestis es fácilmente fagocitada, ya que esta carece de cápsula y otros factores de virulencia. Es por esto que Yersinia pestis va a soltar, por así decirlo, un sistema YSC que va a permitir que la bacteria transfiera al citoplasma del macrófago una serie de proteínas efectoras. Estas proteínas efectoras van a actuar sobre el macrófago inhibiendo la fagocitosis, impidiendo la síntesis así de distintas citoquinas y evitando la apoptosis celular. Es por esto que de esta forma la Yersinia pestis asegura su supervivencia en el interior del macrófago, donde se da su posterior multiplicación y desarrollo de lo que se conoce como la forma bubónica de la enfermedad. Y esta se caracteriza porque aparecen en los ganglios aumentan de tamaño, forman abscesos, se fistulizan y drenan al exterior. También puede ocurrir lo que es ocurrir también cuando la Yersinia entra al torrente sanguíneo, es lo que se le conoce como forma septicémica y llega al pulmón, pero causa frecuentemente lo que es muerte por choque endotóxico debido a la masiva lisis bacteriana que presenta. Esto provoca así lo que son trombosis en los capilares, lo que provoca una fuerte cianosis superficial, con lo que se le conoce como muerte negra o peste negra también. Entonces, finalmente también tenemos la forma neumónica,
Aquí donde la bacteria puede multiplicarse masivamente en los macrófagos pulmonares, donde invade el parénquima y produce una bronconeumonía rápidamente mortal y eficazmente, lo que le hace eficazmente muy transmisible por vía inhalatoria, lo que se le conoce como la forma neumónica. Pásale, por favor. Entonces, vamos a ver cada una de estas formas clínicas. Entonces, la peste bubónica, bueno, el ser humano, como les mencioné, este tiene las tres formas clínicas, la que es la peste bubónica, peste neumónica y neumónico pulmonar y la peste septicémica. Por lo general, hablando generalmente, los signos y síntomas iniciales pueden ser inespecíficos. Puede presentar el paciente fiebre, escalofríos, malestar general, mialgias, náusea, postración, dolor de garganta y cefalea. Ya, entonces, la peste bubónica, bueno, aquí esta es la forma más común de la enfermedad y tiene un periodo de incubación que suele durar de 2 a 5 días, aunque también puede oscilar entre lo que son horas y 12 días. Esta se caracteriza porque presenta una fiebre de 39,5 grados a 41 grados centígrados. Este va a ser repentino y a menudo se puede acompañar con escalofríos. También el paciente va a presentar lo que son el pulso, puede ser rápido y filiforme, pero también pueden aparecer un poco de hipotensión. En cuanto a la linfadenopatía, lo que son las bubas, lo que es característico aquí, van a aparecer junto o poco después de la fiebre, y este se va a afectar con mayor frecuencia lo que son los ganglios linfáticos, femorales o inguinales, seguidos de los axilares y cervicales. Como podemos ver en la imagen, tenemos que estos ganglios son extremadamente dolorosos a la palpación, firmes y se rodean de un notable edema. Pueden supurar durante la segunda semana y la piel que está situada por encima de ellos puede ser lisa y enrojecida y no presenta calor. También esta puede aparecer, como podemos ver en la imagen de la derecha, puede aparecer en el lugar de la picadura una lesión cutánea primaria, desde una vesícula pequeña con leve linfangitis local hasta una escara. Aquí el paciente también puede encontrarse un poco agitado, delirante, confuso y falto de coordinación, y puede también observarse hepatomegalia y esplenomegalia. Pásale, por favor. Ya, en la peste pulmonar o neumónica, esta va a ocurrir, como les mencioné, cuando la Yersinia pestis infecta los pulmones. Este tipo de peste puede propagarse de persona a persona a través del aire. La transmisión también puede ocurrir si una persona inhala bacterias aerolizadas. La peste pulmonar o también puede propagarse al inhalar a la Yersinia pestis suspendida en gotas minúsculas que se forman en las vías respiratorias de una persona, animal que sufre de peste pulmonar. Ya, la peste neumónica, bueno, tenemos un tipo de peste pulmonar que es la peste neumónica primaria. Tiene un periodo de incubación de 2 a 3 días y después viene la aparición, lo que es brusca, de la fiebre alta, escalofríos, taquicardia y cefalea, que suele ser intensa. También es importante aquí que, aunque no es muy común, se puede destacar un poco la aparición de lo que es la tos en 24 horas. Aquí los pacientes van a tener esputo, que inicialmente va a ser un esputo mucoide, que luego va a presentar pequeñas manchas de sangre y posteriormente se va a tornar rosado o rojo brillante y espumoso. También puede presentar el paciente, suele observarse que tiene taquipnea, disnea, pero no va a presentar pleuritis. Los signos de consolidación también son infrecuentes y el paciente no puede tener estertores. Pásale, por favor. Ya, y por último tenemos lo que es la peste septicémica. Este se produce cuando la bacteria de la plaga se va a multiplicar en el torrente sanguíneo. Los signos y síntomas van a incluir lo que es la fiebre y escalofríos, la debilidad extrema, el dolor abdominal, diarrea y vómitos. Va a presentar también sangrado de la boca, la nariz, el recto o debajo de la piel. También es característico aquí lo que es el oscurecimiento y la muerte del tejido, lo que provoca la gangrena en las extremidades, que es más comúnmente en los dedos de las manos, de los pies y en la nariz. Es también la peste septicémica se puede asociar a la forma bubónica como una enfermedad aguda fulminante. Pásale.
Ya, entonces vamos a ver lo que es el diagnóstico. Ya, en el diagnóstico aquí vamos a utilizar lo que son, lo que vamos a utilizar son productos patológicos que pueden ser la sangre, la pus, el esputo, el líquido cefalorraquídeo y aspiraciones de los ganglios. Se pueden utilizar varias pruebas y el primero que tenemos es el examen directo. Este es de alto valor diagnóstico y si aquí se va a aplicar lo que es la coloración de Gram o Giemsa o también la coloración de Wison. Es aquí para poder apreciar la morfología típica del bacilo, que es en forma de alfiler. También puede utilizarse lo que es la inmunofluorescencia, que nos permite tener un diagnóstico rápido y específico. En cuanto al cultivo de muestras, este nos va a ayudar para el aislamiento e identificación de la Yersinia pestis y para tener una confirmación que es mucho más óptima. También otra prueba que tenemos es la detección del antígeno F1 de Yersinia pestis para pruebas de inmunocromatografía. De igual manera, titulación de anticuerpos y RT-PCR. Pásale, por favor. Ya. En cuanto al tratamiento, tenemos que en la bubónica, en adultos y niños mayores de 9 años, se va a utilizar lo que es la doxiciclina, 200 miligramos día bioral cada 12 horas durante 7 días, que pueden ser repartidas en dosis de 100 miligramos cada una. También se puede utilizar lo que es cloranfenicol, 50 miligramos kilogramo día, distribuido en 4 tomas, vía oral cada 6 horas. En niños menores de 9 años y gestantes, cotrimoxazol de 10 miligramos kilogramo día, vía oral cada 12 horas durante 7 días. En la peste septicémica y pulmonar, en adultos y niños mayores de 9 años, se puede utilizar lo que es la streptomicina, 7,5 miligramos kilogramo intramuscular cada 12 horas durante 7 a 10 días. También se puede aquí utilizar lo que es, de igual manera, la doxiciclina 100 miligramos bioral cada 12 horas. En niños menores de 20 años, aquí se debe considerar las precauciones en el uso de la streptomicina. Y en gestantes se utiliza lo que es el cotrimoxazol, 10 miligramos kilogramo día cada 12 horas durante 7 días. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a las medidas de prevención y control, para esta enfermedad tenemos que la primera medida es enseñar y educar a la población sobre las formas de transmisión, los reservorios, los vectores, los transmisores y enseñarles sobre la adecuada eliminación de los desechos de alimentos y basuras para que el reservorio, como son las ratas, no se reproduzcan. También es importante el uso de rodenticidas para lograr un control a corto plazo, pero este debe emplearse con extrema precaución. Controlar también las ratas en barcos, muelles o almacenes por medio de fungicidas periódicas. También es importante el tratamiento profiláctico precoz en todos los individuos que han estado en estrecho contacto o con cualquier enfermo de peste septicémica. Pásale, porfi. Ya. Doc, tiene apagado el micrófono. Gracias. El tema este de peste, pues, les decía, es una enzootia, es decir, es una enfermedad que está en las ratas. ¿Qué es lo que sucede? Las ratas viven en su hábitat y la transmisión pues se hace a través de las pulgas. La rata enferma contiene en su sangre Yersinia pestis. La pulga, como es un insecto hematófago, se alimenta de esa sangre y se contamina. Y se mantiene la infección, pues una pulga le pica a otra rata sana y se empieza a diseminar la enfermedad. Entre nosotros, pues, ¿cuál ha sido el problema? Esa pulga, la Xenophila cheopis infectada, le pica a una persona y le transmite la enfermedad. Cuando aparece la enfermedad acá, pues justamente porque estas ratas vienen en el ferrocarril y luego pues empieza a diseminarse la enfermedad en razón de que las características de la vivienda, especialmente en la zona andina, eran de piso de tierra, de paredes de bloque, de pisos de
perdón, de techos de paja. Y dentro de la vivienda, pues también habían animales, entre ellos los cuyes, que sirven como alimento para nuestra población. ¿Qué es lo que sucedía? Que muchas veces las ratas llegaban cerca de esas viviendas y las pulgas afectaban también a los gatos y a los cuyes que estaban dentro de la casa, y entonces transmitían la enfermedad, y a las personas que vivían en esas habitaciones, en esas viviendas, pues les transmitían también la afección. Los últimos casos detectados aquí, pues más o menos hasta en el año 2010, hacen relación justamente en estas zonas, ¿no? Todo lo que es la provincia de Chimborazo, desde Huamote hasta el sur, hasta Chunchi, toda esa área, pues la Nariz del Diablo era una zona en donde había muchísimos casos de esta enfermedad. Justamente en Riobamba, 1940, se produce un brote muy significativo que produjo la muerte del personal de enfermeras, de las madres monjitas que eran de la Caridad, que atendían el Hospital Civil de Riobamba, e incluso pues del médico que era el jefe del área, el doctor Alfonso Villagómez. La forma pulmonar fue la que produjo esa mortalidad en Riobamba. Sin embargo, también pues vemos que se produce la forma bubónica, que es la más conocida, la más frecuente. Ustedes vieron, si les regresas por favor a la primera lámina, en Europa, cuando se hacía el control de esta enfermedad, los médicos, la anterior, esa, los médicos, utilizaban esta indumentaria cuando iban a visitar a los pacientes, porque ellos se prevenían pues de inhalar la bacteria para que no les desarrolle la enfermedad. Y miren ustedes esa característica de las máscaras, que tienen como un pico largo, justamente para evitar que el aire pase directamente hacia las fosas nasales. Esta indumentaria, esta vestimenta, pues ahora se la utiliza mucho en los carnavales de Venecia. Venecia fue la ciudad más asolada por la epidemia, por la pandemia esta de la peste bubónica, particularmente en Europa. Y esta forma de vestirse de los médicos, pues ahora sirve como disfraces en época de carnaval. Para nosotros ha sido bastante complejo, pues, el poder controlar esto, y la única manera en la que se ha logrado disminuir, ya no se presentan casos humanos, es cambiando la característica de la vivienda. Ustedes viajan pues por toda la zona andina y ya casi no ven las casitas de adobe con techo de paja, porque ya han sido reemplazadas por viviendas de otro material, de bloque y pisos de cemento, en los cuales pues ya los roedores no ingresan, ya no pueden estar, las pulgas tampoco pueden mantenerse en ese piso porque se hace evidente su presencia y pueden ser rápidamente eliminadas. Entonces eso ha permitido de que ya la peste no haya presentado casos humanos. Sin embargo, tenemos pues ese riesgo, como ya veíamos en las láminas, de que el Ecuador sigue siendo considerado como un foco endémico de esta enfermedad. Cuando hacía yo la rural, tuvimos un brote de peste en la provincia de Chimborazo, y ahí pues hubieron aproximadamente unas 10 personas afectadas. Esto pues cada 10 años venía presentándose, pero del año 2010 para acá ya no hemos tenido brotes de esta afección. Pero eso no quiere decir de que estemos libres, así que revisamos con ustedes esto porque de pronto pues en algún momento se les presente un caso de esta naturaleza. Entonces no se olviden, la peste tiene 3 formas de presentación. Una forma bubónica, veamos nuevamente los bubones, una forma neumónica
o pulmonar y una forma diseminada o septicémica. A ver, Adriana, volvamos a ponerles, por favor, las láminas de los bubones. Exactamente, ¿no? Ahí tienen ustedes, la semana anterior vimos el linfogranuloma venéreo. Entonces recordarán ustedes, pues ahí los bubones eran más en los ganglios inguinales. Aquí pues vamos a encontrar los ganglios afectados en todo el organismo. Axilares, cervicales, ganglios grandes, dolorosos. Y pues si estamos frente a un caso de esa naturaleza con el entorno, la característica del medio en que podría haber sido afectado por una enfermedad de esta, por la transmisión de las pulgas, pues ya pensemos en una peste. La peste, la otra forma clínica, la peste neumónica, como les decía, es la que más se encontró en la provincia de Chimborazo, se diseminaba muy rápidamente por la respiración y eso pues indujo a la muerte de una gran cantidad de personas. Pásale nomás, por favor. Hacemos a la Adriana. La peste neumónica y la peste negra, justamente la peste septicémica. La streptomicina sigue siendo el fármaco de elección. Ya hemos visto pues que aquí vamos a utilizar por vía intramuscular una ampolla en la mañana, una en la tarde. Pero en cuanto al control, pues ahí tenemos todas las acciones para evitar que los roedores ingresen a los domicilios. Sobre esto, pues tenemos que conversar también en la necesidad de eliminar roedores. Ustedes, pues, lógicamente me dirán, nosotros no estamos, pues, dedicados a eliminar pestes y roedores, pero la desratización es una de las medidas epidemiológicas que nosotros tenemos que efectuar. No es el propósito de estas campañas de desratización eliminar los roedores, porque eso es imposible, pero sí disminuir la cantidad de ratas que están cerca de las habitaciones. Tenemos un índice de más o menos estimación de cuántas ratas existen por habitante, de acuerdo a la condición de salubridad de las ciudades. En el caso de Quito, estamos hablando más o menos entre 6 y 8 ratas por habitante. Si estamos pues aproximándonos a 3 millones y hablamos de 6 ratas por habitante, imaginen que estamos con una población de 18 millones de ratas. No es una población nada despreciable. Y eso que tenemos un índice bajo. Sao Paulo, Ciudad de México, Nueva York, son ciudades enormes con grandes problemas sanitarios y ahí se estima que el índice está llegando a 10 ratas por habitante. Eso implica que tenemos, imagínense, Sao Paulo 18 millones, el Distrito Federal 18 millones, por 10 ratas cada uno son 180 millones de ratas que hay ahí. Es impresionante, entonces hay que hacer pues campañas de desratización. Y para eso pues ustedes ya sabrán qué medidas deben tomar, medios físicos, medios químicos, medios biológicos con los cuales tenemos que eliminar estos roedores. La ley de bienestar animal, que ya la hablaremos, pues no tiene que ver con estos roedores. A estos animales no se los considera de ninguna manera ni domésticos ni animales que deben ser preservados. Más bien lo que tenemos es que disminuir la población. Entonces imagínense si en Quito estamos hablando de 18 millones de ratas y eso que tenemos un índice bajo, pues en otras localidades en las cuales la basura es el principal problema, pues entonces la población de ratas subirá más. Y no es simplemente la condición de repugnancia que nos generan las ratas las que debemos controlar, sino el riesgo de que podamos en algún momento ser afectados por las pulgas que pueden transmitirnos esta enfermedad. Así que
Aprovechando de esto, pues ustedes van a tener que recordar estos medios físicos para evitar medios físicos, químicos y biológicos para hacer la desratización. Entonces, tienen ese trabajo que realizar para que presenten en la próxima semana sobre en qué consiste esto de la desratización. Bien, en esencia, pues esta afección, como les decía, puede ser mortal y se ha llevado pues una gran población, especialmente en Europa, por la alta mortalidad que tenemos. Alguno de ustedes posiblemente leyó el libro La peste de Albert Camus y sería bueno que lo revisen porque hace una narración de cómo es la forma de controlar una afección de esta naturaleza. Y hacía mucha similitud con lo que nos ha pasado a nosotros con el COVID, particularmente en la fase anterior en la que estuvimos confinados. Así que, Adriana, capaz que a usted le encargamos que se dé una lecturita de lo que es el libro La peste, para que encuentre esa similitud. ¿Qué hizo esa población a la que hace referencia el libro con relación a lo que hicimos nosotros con el COVID? Es realmente muy similar a lo que nos pasó. Claro que las afecciones eran distintas, pero hubo que tomar una acción de esa naturaleza porque igual la situación de transmisión pues era muy rápida y las personas iban muriendo, como hemos visto por cualquiera de estas formas que se han presentado. Entonces, dos cosas. Primero, los métodos de desratización y luego pues hagan referencia a lo que es esta publicación, este libro que se llama La peste de Albert Camus. Bueno, vamos entonces a ver otra infección que es muy importante también, que es la brucelosis, ¿no? Sigan. Ya. Y entonces, continuando con la exposición, tenemos que la brucelosis es conocida también antiguamente como fiebre de Malta, fiebre del Mediterráneo, fiebre ondulante o fiebre de Bank, y más reciente nombrada por el organismo que la produce, la brucela, como brucelosis, que es considerada una de las zoonosis más relevantes a nivel mundial. Bueno, la brucelosis es una enfermedad zoonótica que es causada por la bacteria perteneciente al género Brucella, que ocasiona lo que son problemas de salud importantes en los individuos que ingieren alimentos contaminados o mantienen un estrecho contacto con el ganado. A David Bruce se le atribuye la identificación de la brucela durante su estancia a la isla de Malta, donde fue enviado como cirujano del cuerpo médico de la Armada Real Británica. Pásale, por favor. Ya. Tenemos que en cuanto a la epidemiología, la brucelosis se encuentra en todo el mundo, pero está controlada en la mayoría de los países desarrollados, pero todavía es común en el Medio Oriente, Asia, África, América Central y del Sur, Cuenca Mediterránea y el Caribe. Y las especies de brucela van a variar en su distribución geográfica. En el Ecuador, de acuerdo a la notificación del CIVI Alerta, en el año 2019 se tuvo 45 casos. En tanto, lo que va del año del 2020 se han presentado 2 casos hasta la semana 24, hasta la semana epidemiológica 24, y los grupos más afectados fueron de los de 20 a 49 años. Como podemos ver en la imagen, tenemos que fueron un total de 2 casos presentados en el 2020 en la provincia de Pichincha y Los Ríos. Este presenta 2 patrones epidemiológicos, que es el patrón urbano alimentario por consumo de leche y quesos no pasteurizados y el patrón rural laboral por exposición profesional al ganado infectado y a sus productos, sea por contacto o por inhalación. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a su etiología, tenemos, como les mencioné, el género Brucella es de la familia Brucellaceae. Está constituido por bacilos gram negativos, pequeños, inmóviles y aerobios estrictos, de crecimiento lento que no poseen cápsulas ni forman esporas. El género Brucella van a incluir 6 especies diferentes, que es la Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, Brucella canis, Brucella ovis, Neotomae y maris.
De ellas, las 4 primeras pueden infectar al hombre, que es la melitensis, que el hospedador tenemos a cabras, bovinos, ovinos, cánidos y el hombre. El abortus en bovinos, cánidos y hombre, suis, cerdos, cánidos y hombre, y canis, lo que es cánidos y el hombre. El ovis es en los ovinos, el neumotomaes en roedores y el maris es en focas, leones marinos, delfines y ballenas. Pásale, por favor. Ya, tenemos también las formas de transmisión. Las vías de transmisión para el humano tenemos las que son por contacto, por ingestión, inhalación, inoculación y perinatal. Por contacto, aquí se da por contacto de la piel o mucosas con tejidos de animales que están infectados o con sus productos como son los ganglios, la sangre, la orina, el semen, las secreciones vaginales, fetos abortados y en especial lo que son las placentas. Este es el mecanismo más frecuente en el medio rural y puede llegar a ser el responsable del 60 a 70% de los casos registrados. En cuanto a la ingestión, tenemos que esta se da por la ingestión de alimentos no pasteurizados de origen animal, lo que es la leche y sus derivados como quesos, crema, manteca y helados, y en menor medida lo que son las carnes poco cocidas, ya que aquí la carga bacteriana en el tejido muscular del animal es un poco baja. También tenemos por inhalación. Aquí, por inhalación de los polvos en lugares contaminados donde hay animales infectados, como pueden ser en establos, mataderos, salas de recepción de leche, también camiones, jaula para transporte de ganado, entre otros. En cuanto a la inoculación, aquí se da por material infectado contaminado por brucela. Este tipo de transmisión va a afectar lo que es fundamentalmente lo que son veterinarios, matarifes y personal de laboratorio. Y por último tenemos a la transmisión perinatal. Esta se da por vía transplacentaria, por la ingestión de leche materna o por la exposición a sangre, orina o a las heces de la madre infectada durante el parto. También es importante mencionarles aquí que la transmisión interhumana es poco frecuente, pero también se ha informado que se puede dar por sangre, trasplantes de médula ósea y también en ocasiones se han descrito que se puede transmitir por sospecha de transmisión sexual. Pásale, por favor. Ya. Aquí tenemos un cuadrito donde podemos ver la supervivencia de la brucela en el medio ambiente. Tenemos el tiempo de supervivencia en días, donde tenemos al suelo y al estiércol. Aquí la brucela va a vivir 80 días. En el polvo, de 15 a 40 días. La leche a temperatura ambiente, de 2 a 4 días. El queso, a 60 días. El agua a 25 grados. Esta bacteria puede permanecer 10 días. En descargas vaginales mantenidas en hielo, que es 210 días, que es los días de mayor tiempo. También tenemos a la paja en 29 días. Pásale, por favor. Ya, tenemos también lo que son los factores de riesgo para esta enfermedad y estos son 3. Tenemos a la ocupación, la alimentación y la convivencia con animales. En cuanto a la ocupación, aquí tenemos a los veterinarios, a los granjeros o a cuidadores que están permanentemente en contacto con animales, principalmente que son domésticos. También esto incluye las personas que manipulan productos y subproductos animales, como son los carniceros, ordeñadores y personas que están dedicadas a la manufactura de lácteos. También el personal de laboratorio que está en contacto con muestras clínicas. En cuanto a la alimentación, como les mencioné, igual se da por ingestación de la leche no pasteurizada, derivados de lácteos realizados de forma artesanal, con leche que está no pasteurizada y proviene de animales infectados. Y por último, la convivencia con animales, que este está en contacto directo con productos de desecho, tejidos o excretas de animales enfermos o portadores asintomáticos o con animales de establo. Pásale, por favor. Ya, tenemos entonces a la patogenia. Aquí las especies, es importante mencionarles que la especie de Brucella son patógenos intracelulares facultativos. Esta propiedad de ser intracelulares facultativos, eso es lo que les mantiene protegidos a la acción de antibióticos y a los mecanismos dependientes de anticuerpos. Esta capacidad de supervivencia intracelular va a determinar el curso de la enfermedad a ondulante, que puede ser ondulante. También este va a determinar su tendencia a presentar recaídas, a evolucionar a formas crónicas. Cuando las bacterias ingresan, y en la patogenia tenemos que la bacteria
la brucela, va a ingresar en el organismo y esta va a ser fagocitada por los neutrófilos y los monocitos. Y una vez fagocitados, estos van a ser transportados por la vía hematógena a las sinusoides del hígado, el vaso y la médula ósea y los ganglios linfáticos, donde se van a multiplicar en los macrófagos. Aquí la aparición de la enfermedad va a depender mucho de lo que es la capacidad del huésped para restringir esta multiplicación. Pásale, por favor. Ya, en sus manifestaciones clínicas, aquí es importante el cuadro clínico, mencionarles que el cuadro clínico, la gravedad, la evolución de la infección van a variar en función a la especie de brucela que va a infectar. Y también va a estar en función de la concentración del inóculo y del estado del paciente. Aquí el periodo de incubación en los humanos se estima que podría ser entre 1 a 3 semanas, pero puede llegar a varios meses. Luego del periodo de incubación, la infección puede evolucionar con diferentes formas clínicas, que tenemos la asintomática o subclínica, que se presenta de 1 a 8 semanas, la subaguda ondulante de 9 a 52 semanas y la crónica, que es más de 52 semanas. Los síntomas más característicos aquí son la fiebre, que va a ser continua, intermitente o irregular, que va a tener una duración variable entre 10 a 30 días. También va a presentar el paciente lo que es cefalea, fatiga, diaforesis, mialgias, pérdida de peso, anorexia, malestar generalizado, con o sin signos de localización como son artritis, espondilitis, meningitis, endocarditis, orquitis y epidimitis. Pásale, por favor. Ya. En cuanto a su diagnóstico, aquí cuando ya se frente a la sospecha de un paciente que ya tenga infección por brucela, se le va a solicitar lo que es hemocultivo, lo que es también métodos de tamizaje como es el de Rosa de Bengala o PBA, o también Cubus o ELISA y RT-PCR. En cuanto al hemocultivo, aquí se le realiza en medio bifásico de Castañeda y este va a presentar positivismo en 7 días y si hay un alto inóculo bacteriano. En cuanto al método de tamizaje, que es de Rosa Bengala, este va a usar antígenos del medio ácido preparados con Bartonella abortus, que va a detectar anticuerpos que es para Bartonella abortus, melitensis y Bartonella suis. Se van a informar como positiva o negativa según el resultado de la aglutinación, como podemos ver en la imagen. En métodos confirmatorios tenemos a la prueba de Coombs y a ELISA. En la prueba de Coombs, este es muy importante para el diagnóstico de lo que es la brucela crónica y se utiliza para demostrar la presencia de anticuerpos aglutinantes y no aglutinantes, lo que es principalmente la inmunoglobulina G. En ELISA tenemos que este va a detectar de igual manera tanto anticuerpos tanto aglutinantes como no aglutinantes. Y también se puede utilizar lo que es la biología molecular, la RT-PCR. También es importante mencionarles que si existen las lesiones focales, se toma la muestra de biopsia de médula ósea, hígado y hueso para lo que es los cultivos. Pásale, por favor. Ya, y tenemos el tratamiento. Aquí en el tratamiento tenemos para adultos y niños mayores a 8 años la utilización de doxiciclina, 100 miligramos bioral 2 veces al día durante 45 días, más 1 gramo de streptomicina al día durante 15 días. También se puede utilizar la combinación de doxiciclina, 100 miligramos bioral 2 veces al día por 45 días, más 15 miligramos de rifampicina kilogramo día durante 45 días. En gestantes recién nacidos y niños menores de 8 años se puede utilizar lo que es el trimetopima y el sulfamethoxazol 10 miligramos kilogramo día y 50 miligramos kilogramo día bioral combinada con un aminoglucósido como streptomicina, gentamicina o rifampicina. Esto durante 4 a 6 semanas. Pásale, por favor. Y por último tenemos a la prevención y el control. Aquí de igual manera es importante lo que es la educación del trabajador y la provisión de suministros adecuados para el mismo. También es importante que los granjeros tengan vacunen a los animales. Pueden ser vacunas vivas, atenuadas, solo para el ganado, que va a proteger hasta un 75%. También es importante la pasteurización de los productos lácteos, el consumo de las carnes bien cocidas,
porque no hay vacuna disponible para uso en el humano actualmente. Gracias. Ok. A ver, miren, entonces, esta enfermedad se da particularmente en aquellas áreas en donde hay crianza de ganado. Ya hemos visto que la provincia de Pichincha pues viene a ser la de mayor incidencia en los años anteriores. Y recuerden ustedes pues todas estas áreas que están desde el sur, desde Machachi hacia el sur, pues son áreas en donde se cría ganado, igual que en la costa. Recuerden, ¿cuál es el principal problema? Cuando un animal pues infectado aborta, por eso se llama también la enfermedad como Brucella abortus, porque justamente provoca esta pérdida de la cría y cuando sale al exterior, pues de esa forma es la que mayor riesgo tiene de infectar a las personas que están trabajando, que están encargadas del cuidado. Ellos saben que cuando un animal aborta, pues es justamente por un proceso infeccioso, pero eso debe redoblar los esfuerzos para evitar una contaminación de esta naturaleza. Y el segundo problema es el consumo de leche sin pasteurizar. Nosotros hemos visto acá, pues, y no sé si alguno de ustedes incluso ha tomado leche de cabra, que la expenden sin absoluto control. Y resulta hasta más costosa. Un vaso de leche cuesta $1, lo que el litro de leche de vaca, pues está costando 80, 90 centavos. Pero, ¿por qué razón? ¿Por estereotipos o porque por alguien se le ocurrió decir de que esa leche de cabra que se vende en las veredas tiene mucho mejor calidad y componentes nutricionales? Y han visto que brucelosis tiene pues justamente una vía de transmisión a partir de la leche y justamente del ganado ovino, el ganado caprino. Y entonces nosotros haciendo el consumo de este tipo de productos es lo que genera el riesgo de que se pueda pues presentar también casos en los seres humanos. Entonces, estas formas de consumo, de prácticas, no son las más adecuadas. Ya bien nos dijo su compañera al inicio, dos formas epidemiológicas de presentación, la urbana y la rural. La urbana por el consumo de productos que no han sido pasteurizados y la rural por el riesgo de estar justamente manipulando animales enfermos y esas placentas o animales que son abortados y que constituyen pues una fuente de infección. Bien, entonces revisamos también esta enfermedad. Ahí tienen ustedes en la lámina, lo más importante es la vacunación del ganado para evitar que se siga diseminando. Miren que no es que está erradicada tampoco esta enfermedad, siguen todavía habiendo casos. Hay años en los que el número es mucho mayor. Ahora pues se han reportado unos pocos casos hasta la semana 24, hasta la mitad del año. Esperemos que en el resto del año pues tampoco se incremente por el problema que eso significa. Bien, entonces con ello terminaríamos estas afecciones y para el día de mañana estaríamos revisando lo que es el tema de la rabia y del manejo de las mordeduras de perros. Muy bien, chicas. Adriana, más Doctor, sí. una pregunta de parte de los grupos que exponen la siguiente semana. O sea, la siguiente semana expondrían 6 grupos, supongo que 3 un día, 3 otro día. Y bueno, es accidente botrópico, lachésico, y todos ellos me preguntan si ellos exponen caso clínico, los que exponen la próxima semana, ¿no es cierto? No caso clínico, sino igual, a ver, ¿qué pasa cuando le muerde una serpiente bótrops? Ese es el accidente botrópico. Entonces, por láminas tienen que irnos indicando cuáles son los principales problemas que se producen, las manifestaciones clínicas, porque ahora estamos ya en el tema clínico, ya no en el reconocimiento de la serpiente, ahora sí ya estamos haciendo la revisión del daño que se produce en el ser humano. Entonces,
cuándo es un grado leve, cuándo es un grado moderado, cuándo es un grado severo. Lo mismo de la laquesis, lo mismo de la micrurus. Ya, y respecto a las dos chicas que, bueno, la chica y son dos personas que exponen insectos y accidentes marinos, me dicen que ellas como qué temas deberían abarcar, igual lo mismo que acaba de mencionar ahorita. Claro, o sea, a ver, ¿cuáles son las manifestaciones de una mordedura de araña, de una picadura de un escorpión, de un envenenamiento lonómico? Abejas, avispas, ¿cuáles son esas características? Y de los Ya, marinos, ¿qué pasa con el agua mala? Igual con figuras, con láminas, para que nosotros miremos qué es lo que sucede y por qué se produce eso. Y desde luego, pues el manejo de cada uno de los casos. Recuerden que hay casos leves, casos moderados y casos severos. Y entonces tenemos que nosotros saber distinguir cuándo es leve, cuándo es moderado, cuándo es severo y qué acciones debemos tomar en cada uno de esos estadios de estos envenenamientos. No se olviden, estos son envenenamientos. Y lo vamos a mirar desde esa perspectiva. El veneno, qué características tiene y por qué provoca pues todas estas manifestaciones que nos van a presentar. No caso, porque el caso es eso, el paciente acude porque me mordió una culebra o me mordió pues una araña o me picó un escorpión. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en ese momento es cuál es el grado de severidad y qué tipo de veneno ya debemos saber que ha sido inoculado y entonces cómo vamos a actuar para neutralizar la acción del veneno, ¿no? Así que ya, prepárense bien en eso, sí. esas eran las dudas. Entonces ahorita le puedo, o sea, que ya se desconecten mis compañeros y le puedo decir a Pablo Castro que se una. Bueno, bueno, listo. Entonces, Doc, Ya chicos, disculpe, entonces nos ¿puede vemos decirme mi mañana. nota, por favor? ¿Qué cosa? La nota, Doc. ¿Cuánto saqué? De mi Solo exposición. la nota, a ver, caramba.